Buenas tardes a los presentes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que en este panel de debate vamos a tratar la temática gestión impositiva. Para ello, los señores Gabriel Armidas, socio partner de Auren, Miguel Lavista, contador público, socio del estudio Lavista Casal, y Guillermo Chiabra, del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, quien hará las veces de moderador en este panel de debate. El sistema tributario nacional posee grandes complejidades que nos obligan a comprenderlo para lograr un adecuado ordenamiento y cumplimiento de los diferentes regímenes. A partir de esto surgen algunas preguntas. ¿Cómo reducir los costos financieros ligados al pago de mis impuestos? ¿Qué ventajas impositivas tenemos en las pymes? ¿Qué opciones tengo para financiar el pago de mis impuestos? Para responder este y otros interrogantes, los expositores. Hola, ¿se me escucha? Hola, buenas tardes. Bueno, como bien decía, el sistema tributario tiene muchas complejidades, hoy en día y siempre lo ha sido, y en épocas de crisis como la que estamos viviendo, la gestión impositiva empieza a tener una trascendencia que quizás en otros momentos, si bien la tiene, no tan importante como ahora. Gestionar bien los impuestos, gestionar bien la parte tributaria, implica también proteger el capital de trabajo de las empresas. Por eso queremos transmitir, en base a las preguntas que hemos elaborado del Departamento de Política Tributaria de WIPA, algunas herramientas que tienen las pymes y que se lleven algunas ideas como para llevarlo adelante y implementarlo dentro de lo posible en sus empresas. Acá me acompaña, voy a leer rápidamente el currículum de los colegas y amigos que están conmigo. Gabriel Elmida es contador público egresado de la UBA, carrera de posgrado en la UCA, socio de Auren Argentina, miembro de Asociación Argentina de Estudios Fiscales, International Fiscal Association y de otras comisiones de asuntos fiscales de diferentes cámaras, profesional universitario y disertante. Y el contador Miguel Lavista, contador público de la Universidad de La Plata, con posgrado en el Austral y en IAE, socio del estudio Lavista Casal, disertante de diferentes congresos y también miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Bueno, le doy la palabra a Gabriel. Somos poquitos, tenemos una competencia importante, pero bueno, vamos entre todos a llevar adelante esto y a sacar lo más que puedan. Creo que me voy a tener que correr, ¿no? Así ven ustedes bien. Gabriel. Bueno, buenas tardes a los que están. Gracias por venir a escucharnos. Es el efecto, digamos, elecciones esto, ¿no? Aparece un candidato, entonces, bueno, todo el mundo quiere verlo. Aunque no lo vaya a votar, no importa, van a verlo. A mí me gusta hablar siempre desde un punto de partida. Y el punto de partida es decir, ¿qué es la optimización impositiva? Y la optimización impositiva es la realización de un conjunto de acciones empresariales tendientes a reducir o optimizar, dependerá del momento, la carga tributaria de una compañía. Esto siempre tiene prejuicios, no solamente en las empresas grandes, en las medianas, en las chicas, porque lo primero que piensan es esto es caro, esto demanda mucho tiempo, esto es imposible de hacer, esto no tiene sentido, hasta que pasamos a un cuadro decisorio, ¿sí? Donde uno lo que quiere es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace esta empresa? Sentémonos e identifiquemos si tiene algún problema o no tiene algún problema. Evaluemos los distintos cursos de acción, elijamos alguna, ¿sí?, acción a llevar adelante, hagamos el seguimiento, implementémosla y terminamos viendo de que hay una optimización. Ahora, yendo al punto exacto de lo que nos convocó Guillermo y WIPA, ¿qué herramientas tiene una pyme a su alcance para poder optimizar esa carga tributaria? Cuando uno hace esa pregunta, lo primero que hace es volver al inicio, decir, no hay cosas, ya mi contador me dijo lo que podía hacer, ya lo hice, ya lo sé, no hay nada más. Bueno, hasta que
nosotros nos sentamos, empezamos a ver, empezamos a entender la compañía y empiezan a aparecer cosas, ¿sí? La primera es, por ejemplo, empresas que venden a más de 10 meses en cuotas, ¿sí? No tienen por qué imputar esa ganancia en una sola operación, en un solo momento, sino que pueden aplicar el criterio de devengado exigible cuando son más de 10 cuotas, con lo cual difieren el impuesto a las ganancias en este caso. 2. Constitución de provisiones. Muchas veces nos dicen, no, yo no quiero hacer una provisión porque no quiero que mi balance muestre que tengo pérdida. Bueno, pero esa provisión que en el balance muestra que tiene pérdida, si esa provisión es sobre un gasto efectivamente devengado, ocurrió durante el ejercicio y yo lo voy a pagar después de finalizado el ejercicio, pero el servicio o el bien lo compré antes, yo lo voy a poder deducir en ese ejercicio. 3. Venta y reemplazo. Tengo un bien, lo vendo, no tengo que imputar la ganancia en este ejercicio necesariamente. Puedo imputar la ganancia en los otros ejercicios. Cuando digo los otros ejercicios dependerá de qué tipo de bien tenga, si es un bien mueble el que vendí o si es un bien inmueble. Tengo un año para poder venderlo e imputar esa ganancia. 4. Solicitudes de no retención o de no percepción. Muchas veces estas solicitudes se presentan fuera de término y aunque tengo las condiciones dadas para que no me retengan o no me perciban, se produce un descalce que hace que sufra esas retenciones y esas percepciones y de esa manera afecto mi capital de trabajo. La reducción de los anticipos. Esto no es automático, pero si yo tuve un año muy bueno en el ejercicio pasado y en este ejercicio sé que el año no va a ser bueno, yo tengo que pedirle al fisco que acepte mi solicitud de reducción de anticipos porque presente una situación financiera o de resultados menor a la que tuve, con lo cual voy a tener que erogar menos fondos durante ese ejercicio. La deducción de gastos activados contablemente, lo mismo, tengo gastos activados de organización, de desarrollo, de investigación, de lo que fuere. La ley me permite en el impuesto a las ganancias decir, lo deduzco en el ejercicio en el que lo pagué o esos gastos los puedo deducir en 5 años previo aviso al fisco. Compra y gasto de automóviles, lo mismo. La ley me permite deducir por los automóviles la amortización impositiva que es de hasta 4.200 pesos. Y como gastos de automóvil, nafta, mantenimiento y demás, amortización, 7.200 pesos en el año. Ahora, eso es sí, solo sí, yo lo que tengo son automóviles que de acuerdo a la ley de tránsito, ¿sí?, son vehículos de una determinada característica. Pero si yo lo que compro son utilitarios, ahí no voy a tener ningún límite. Entonces, el ejemplo más normal es a los vendedores que tengo en la compañía, que los saco a la calle todos los días, en vez de darle un automóvil que tengo 2 monedas para poder deducir, le doy un utilitario, ¿sí?, que puedo deducir todos los gastos. El cómputo de las retenciones con posterioridad al cierre. Retenciones que me han hecho por operaciones de un ejercicio, pero me las pagan a esas facturas después. Me retienen. Esas retenciones, como corresponden a operaciones del ejercicio anterior, también me las puedo tomar. En muchísimos casos vemos que no se toman. Honorarios a directores. Lo más normal, ¿cuál es? Es que se le pague un honorario a cada director con un tope. En el impuesto a la ganancia, ese tope va a estar dado por la aplicación de una fórmula que no vale la pena entrar ahora en el detalle, o hasta 12.500 pesos. Pero si yo tengo a un director que además lo tengo como empleado en relación de dependencia, voy a poder pagarle un honorario muchísimo mayor vía ese salario en relación de dependencia, en tanto y en cuanto justifique que está trabajando en la compañía y no voy a tener límite, ¿sí? Y además, ¿sí?, voy a tener la posibilidad de que ese director tenga otro ingreso jubilatorio por el aporte autónomo que va a tener que hacer obligatoriamente. Después tenemos el tema del registro PYME, donde hay diversas
situaciones para poder tener en cuenta en función al tramo en el cual entre esa pyme. Si es tramo 1, tramo 2, tramo 3, que tendrá que ver el monto de facturación, la cantidad de empleados y demás. En ese abanico de cosas que puede hacer la pyme o que puede optar la pyme, están los certificados también de exclusión con montos menores, está el cómputo del impuesto al cheque, que ahora después Miguel va a charlar un poco. Hay una diferente cantidad de cosas para las pymes de beneficios que también los tienen que aprovechar. Bueno, empresas que se dedican a fabricar bienes de capital tienen un reintegro, ¿sí?, a través de un bono que es transferible y sirve para pagar impuestos. Nos ha pasado a nosotros encontrarnos con compañías medianas, chicas o grandes, no importa, que no estaban usando este bono. Este bono es de aproximadamente un 10% del monto de operaciones que haga la compañía. El régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino, también otro régimen para los autopartistas, empresas medianas, chicas, que pueden aprovechar esto con también un bono que van a obtener. Este bono es de menor porcentual, ¿sí?, pero es importante porque también permite pagar impuestos. La ley de promoción del software, empresas de tecnología. Este régimen termina el 31 de diciembre de este año, pero está siendo reemplazado, ya fue reemplazado por otro régimen que va a venir ahora, que también es muy interesante. Tenemos el régimen de devolución del saldo técnico del IVA. Empresas que tienen sus compras al 10,5% de IVA, pero venden al 21%. Ejemplo típico, constructoras, servicios para constructoras. Esas empresas tienen un saldo a favor importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un crédito fiscal al 21% y ventas, cuando son viviendas unifamiliares, al 10,5%. Van a tener siempre saldo a favor. Bueno, hay una posibilidad de solicitar la devolución de ese saldo a favor. Aunque sea un saldo a favor técnico, se puede pedir la devolución. El régimen de promoción que les decía antes, de la economía del conocimiento, este régimen acaba de ser sancionado, implica exportar un porcentaje, creo yo, bajo de servicios en el caso de sus ventas, aproximadamente un 13%, pero le permite a la compañía tener una tasa reducida del impuesto a las ganancias del 15% más otros beneficios adicionales. Dividendos fictos. Acá hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Muchas empresas estaban acostumbradas a retirar fondos, los dueños, los accionistas, ¿sí? Y sabemos que las sociedades anónimas no tienen dividendos hasta que son votados por la asamblea. Las SRL pueden hacer extracciones a cuenta, ¿sí?, como retiros de los socios. Y no pasaba nada. A partir de la última reforma, cada una de esas extracciones va a ser computado como un dividendo. Entonces, tarea de planeamiento, no hago retiros de esa forma, lo tengo en relación de dependencia y los retiros van por otra forma. Todo dentro del marco de la ley. Lo mismo pasa en los dividendos fictos, cuando, por ejemplo, usa el auto que es de la compañía o cuando tiene otro tipo de actividades, un inmueble. En todos esos casos se presume que está retirando dividendos o utilidades de la compañía los accionistas. Después tenemos temas a nivel provincial, básicamente que son los certificados de no retención en el impuesto a los ingresos brutos o explorar la venta por cuenta y orden para minimizar la carga tributaria de este impuesto. Las bonificaciones por buen cumplimiento del impuesto inmobiliario y el tema de evitar el impuesto de sellos a través de cartas oferta o aplicando alícuotas diferenciales utilizando el sellado en bolsas autorizadas de la República Argentina. Ejemplo, si yo voy y sello un contrato en la bolsa de Bahía Blanca, ¿sí?, que no tengo que irme a Bahía Blanca, sino que es a través de la delegación que tienen en Capital Federal, voy a tener una alícuota diferencial. Si voy y sello un contrato en la Cámara de Sociedades Anónimas, voy a tener una tasa diferencial del impuesto de sellos, ¿sí? Financiamiento no bancario. La factura de crédito, ¿sí?,
electrónica para pymes. Básicamente, este no es un mecanismo desde el punto de vista estrictamente tributario, sino es un mecanismo que tiene consecuencias tributarias. ¿Qué es básicamente este esquema, para decirlo rápido dentro del tiempo que tenemos? La pyme emite una factura de crédito, ¿sí? La recibe la gran empresa. Esa gran empresa puede o pagar la factura de crédito, o rechazar la factura de crédito, o aceptar la factura de crédito, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que haga, supongamos que él acepta la factura de crédito, esa factura de crédito puede ingresar dentro de un mercado de comercialización de facturas de crédito que va a estar dentro de la caja de valores, ¿sí? Y que lo que va a hacer es que la pyme no tenga que ir a una institución financiera a descontarlo a una tasa del 75%, sino que tenga que descontarla en la caja de valores o en una SGR con una tasa a lo mejor del 50%. En tiempos de alta inflación, como son los que estamos viviendo, ese spread son casi 30 puntos, es muchísimo dinero para una pyme. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta este régimen, ¿sí? Y ahora dudas o preguntas si tienen para hacernos, ¿sí? Miguel, y bueno, después al final vamos haciendo, si quieren hacer hola, no se escucha. Bueno, Miguel ahora va a completar su parte, luego abrimos para las preguntas. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Muy claro y muy sintético. Muchas gracias. Es lo que me pidieron, ¿sí? Tal cual. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la WIPA por la invitación. La parte que me toca a mí comentar tiene que ver un poco con la pregunta que había hecho Guillermo al principio respecto de cuáles son las maneras de reducir de algún modo los costos financieros a través de mecanismos de imposición. Yo me quedo acá sentado porque estoy recuperando de una operación en el pie, así que me voy a quedar acá, es más cómodo. Una de las cuestiones que la ley PYME, digamos, es una ley de fomento a las empresas pequeñas y medianas, se ha establecido es la posibilidad de recuperar el impuesto al cheque a través de la compensación con el impuesto a las ganancias. Este es un mecanismo que a mi juicio es muy interesante porque, por supuesto, las finanzas públicas en la actualidad impiden la derogación de un impuesto que se puso hace unos 15, 20 años como consecuencia de una de las tantas crisis financieras que atraviesa el Estado. Y como consecuencia de ese impuesto, se puso un impuesto fácil de recaudar, pero imposible de explicar, digamos, un impuesto a las acreditaciones y a los débitos en la cuenta bancaria, pero que después el Estado compensó contra gastos fijos y entonces resultó imposible de extraer ese impuesto, ¿sí? Entonces nos quedamos con un impuesto muy atípico y muy injusto. Pasado el tiempo, esto por supuesto es visto, entonces la pregunta es de qué manera se sale, ¿no? Y una de las cuestiones que ha traído la ley de beneficios PYME es compensar ese impuesto al cheque contra el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que nadie discute, en definitiva. Está bastante acotado, digamos, está acotado dentro de lo que son las empresas PYME solamente al primer, segundo y parcialmente tercer tramo, es decir, las micropymes, las pymes y las empresas medianas de primer tramo, que para ser más concreto son estas que vemos acá, que son empresas que en la actividad industrial venden hasta 157 millones de pesos anuales y empresas industriales hasta 986 millones de pesos anuales. Tema no menor para la actividad industrial, porque para todas las otras actividades de comercio, servicio y agropecuario y construcción no entra el segmento mediana tramo 1. Estas empresas tienen derecho, la micro y la pyme, a computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
y las medianas, tramo 1, tienen derecho a computar el 60% del impuesto al cheque como pago cuenta del impuesto a las ganancias. Vale decir que en la medida que la compañía gane, contable, más bien fiscalmente, en la medida que gane y genere impuesto, es posible recuperar todo el impuesto al cheque que la compañía está pagando. Un detalle no menor es que no puede generar saldo a favor, con lo cual es el año contra el año, el impuesto al cheque que pagué a lo largo del año contra el impuesto a las ganancias de ese año, ¿sí? Para las compañías medianas, tramo 2 y grandes, tienen la posibilidad de computar lo mismo, pero al 33%. Ese régimen es algo distinto porque ese sí puede ¿cómo se llama? Llevarse hacia adelante, es decir, compensarse contra otros ejercicios. ¿Contra qué puedo computar esto? ¿Contra el impuesto o contra los anticipos? La recomendación respecto de esto es ser muy cuidadosos, porque si uno se olvida, lo pierde. Es decir, si yo voy y pago los anticipos y después pago el impuesto a las ganancias, o a lo mejor mis retenciones me alcanzan para computarlo, me pierdo la posibilidad de computar el impuesto al cheque. Con lo cual estoy generando a la compañía una sobretasa o un sobrecosto fiscal real, que ya no hablamos de temas financieros, sino que hablamos de temas económicos reales, con una pérdida irrecuperable. ¿Cómo se computa esto? Por supuesto, llevando un buen registro de cuál es el impuesto al cheque, un buen registro contable de lo que es el impuesto al cheque, y estando muy atentos a que el primer vencimiento donde lo puedo imputar, hacerlo, ¿sí? Porque inclusive esa es la manera de convertirlo, es decir, si yo imputo el impuesto al cheque contra un anticipo, acabo de convertir impuesto al cheque en un saldo de libre disponibilidad, porque si después sigo para adelante y me genera un saldo a favor, ese saldo a favor ya es libre de imputar contra otros anticipos o impuestos para más adelante. Este es un régimen de los que está vigente que nosotros recomendamos mucho, estar muy atentos para aplicar. Un poco recién lo escuchaba a Gabriel diciendo, me he encontrado con compañías que no aplican el régimen del 10% de devolución, y cuando uno ve ese tipo de casos se pregunta, ¿cómo puede ser posible? Y acá me encontré también con compañías que recuerdo hace un tiempo que decían, no, mejor no, pues pasamos por abajo y no nos enteramos. Era una cosa inexplicable. Entonces, bueno, sobre esto la verdad es un derecho que da la ley a que para este tipo de compañías prácticamente le condonen, de manera indirecta, pero le condonen el impuesto al cheque. Impuesto a ganancia mínima presunta es un tema un poco más, si quieren, más complementario. ¿Por qué? Porque el impuesto a ganancia mínima presunta para las pymes fue derogado de manera anticipada a partir de los ejercicios que empiecen 1 de enero del 17 en adelante, pero en el fondo para todas las compañías ha sido derogado a partir del 1 de enero del 19 en adelante, con lo cual hoy estamos con muy pocas empresas, que son los próximos, cierre noviembre es el último ejercicio en donde está vigente el impuesto a la ganancia mínima presunta, pero bueno, este ya es un impuesto un poco más difícil de pagarlo, digamos, porque el impuesto a las ganancias es pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta, y para las empresas que no ganan plata y por ende no pagan impuesto a las ganancias, hay un fallo que es el fallo Hermitage, ya desde hace muchos años, en donde se le reconoció a empresas que pierden dinero, por ejemplo las concursadas en disolución, o que simplemente pierden plata, en donde si no hay impuesto a las ganancias, tampoco hay impuesto a la ganancia mínima presunta. De manera tal que quedan muy pocas compañías, que son las que ganan, pero no tanto, las únicas que potencialmente pueden llegar a pagar este impuesto. Después, las otras cuestiones que tenemos, acá sí ya entramos directamente en un plano de beneficios financieros. En este momento hay varios planes que están conviviendo. El primero es el de la Resolución General 4268 de la AFIP, que es un mecanismo de planes de pago permanente. Acá hay algunas de las principales características. Entran obligaciones de impuestos, de la seguridad social. La novedad es que entran aportes, no solo contribuciones, sino también aportes. Intereses y multas. Entran multas impuestas, cargos por tributos al comercio exterior, como por ejemplo los derechos de exportación. Están excluidos ART, está excluida aportes a obras sociales.
Es un mecanismo bastante conveniente, digamos, y que también entra una cuestión que no sé si están familiarizados, que es la categorización del CIPER, que es una especie de calificación que hace la AFIP en base al cumplimiento de los contribuyentes con 5 categorías, A, E, desde el más alto cumplimiento al menor, y en función de eso lo califica al contribuyente para darle más cantidades de planes al mismo tiempo para sostenerlo, mayor plazo en función del mejor cumplimiento y menor tasa de interés en función del mejor cumplimiento. Con motivo de toda la crisis financiera pospaso, la calificación PYME ha sido suspendida, con lo cual todas las pymes hoy tienen un régimen un poco más beneficioso en términos de posibilidad de pedir más planes, y hoy tienen hasta 10 planes al mismo tiempo, con mayor cantidad de cuotas y una tasa de interés topeada en el 3%. Este es uno de los regímenes. Recientemente salió otro régimen que es de la 4.557, que acá ya se pueden... Esta es una novedad interesante porque entran las deudas vencidas hasta el 15 de agosto del 19. Y generalmente los planes de pago que ustedes ven, generalmente van atrás, unos 6 meses o más. Entonces, ¿qué pasa? Para el contribuyente cumplidor en términos de presentación, se encuentra que no puede aprovechar esos planes de pago. ¿Por qué? Porque si presentó su declaración jurada y esperó 6 meses, no hay plan que le sirva, porque antes le embargaron la cuenta. Entonces, para el contribuyente cumplidor, lo que necesita son estos planes, que son los automáticos, es decir, presento la declaración jurada, pero no la puedo pagar, entonces entro en algún plan. Este es un plan útil desde ese punto de vista. La ventaja es que una tasa de 2,5%, en realidad es una tasa un poco más alta, pero topeada al 2,5%, hasta 120 cuotas para pymes, 60 cuotas para el resto de contribuyentes. Y esto tiene otra ventaja financiera o económica en términos de altísima inflación, termina siendo económica porque yo hoy puedo, hasta el 31 de octubre de este año, tengo la posibilidad de consolidar la deuda, hacer la presentación y pagar la primer cuota en el mes de diciembre. Entonces, en épocas de alta inflación, que una deuda de agosto, la primer cuota la pague en diciembre, ya me está dando un aire que no solo es financiero, sino económico. Espera que está vinculado a este punto. Espera, entonces, si bien somos pocos, no se escucha, así que por eso. Si tienes todos los impuestos pagados, pero como soy pyme, tengo régimen trimestral, entonces ahora me vence el de hace 3 meses. Disculpa, acércate un poco más porque... Me vence el IVA de hace 3 meses. ¿Ese IVA puede entrar dentro de este plan? No, ¿O no? ese no. El IVA diferido, el de los 90 días, la única manera de pagarlo es a los 90 días. O sea que todo los que estamos dentro del régimen trimestral quedamos afuera de esto. El IVA queda fuera de esto, sí. Listo, gracias. En realidad, más o menos, porque si vos vos tenés IVA 90 días, Sí. llegó el vencimiento y no lo pagaste, lo que termina pasando es que se te cae el régimen de los 90 días, con lo cual pasaste a ser, aunque seas pyme y cumplas todos los regímenes de inscripción, etcétera, pasaste a ser régimen de pago general, es decir, el día 20 del mes siguiente. Claro, yo lo que tendría que hacer ahora es no pagar. Es un poco peligroso, pero Sí. debería... No, está bien, pero quería saber eso, ¿no? Sí, pero ese no entra. Listo. Para pymes tiene otra ventaja, que es que esto no tiene pago a cuenta, con lo cual la verdad es que el régimen es bueno. Y la otra novedad es que es un sistema alemán, con cuota decreciente. Nosotros hicimos uno hace muy poquito y nos encontramos que las cuotas no son iguales, sino que son decrecientes. Entonces la cuota 120 era, no sé, nada. Bueno. Este es un plan que lo vamos a saltear, es el típico de la 4057, más vinculado con individuos, porque es la posibilidad de pagar en 3 cuotas el saldo de la declaración jurada de ganancias y bienes personales. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, después me pregunta. Después, la otra cuestión que queríamos comentar tenía que ver con los regímenes de retención, tanto nacionales como provinciales.
Los regímenes de retención han tenido un éxito bárbaro en la Argentina desde el punto de vista de la recaudación, es el famoso impuesto anestesia, es decir, que proveedores, clientes, Estado, bancos, etcétera, nos retienen y nos perciben y demás. Entonces, cuando llega el momento de presentar la declaración jurada, no hay mucho más que hacer que decir cuánto vendí, cuánto gané, cuánto tengo, determinar el impuesto y sumar todo lo que me retuvieron y computar como pago a cuenta. Muchas situaciones dan que, a pesar de que hay impuesto determinado, no hay saldo a favor porque estos regímenes son bastante agresivos. Si tenemos que trazar una línea, el nivel nacional es un nivel mucho más civilizado, el nivel provincial es un nivel más agresivo. Desde el punto de vista provincial, acá lo que tenemos es en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene regímenes de retención, percepción y CIRCREV. Y si algún contribuyente, y esto sí es un tema muy, muy importante desde el punto de vista del empresario, que debería, aunque no se meta en los temas fiscales puntuales porque le parece aburrido, complejo, muy técnico, esto es un tema financiero como cualquier otro. Es decir, estos regímenes suelen ser muy agresivos y fácilmente generan saldos a favor. Y esos saldos a favor suelen ser permanentes, es decir, hay situaciones que por las características de nuestros clientes y o de nuestros proveedores, nosotros generamos retenciones en determinadas jurisdicciones muy por encima del impuesto determinado, y entonces uno empieza a acumular saldos a favor y saldos a favor y saldos a favor. Para quien liquida, en el fondo no lo hace mal si simplemente suma, determina el impuesto, computa las retenciones que tiene a cuenta y da el saldo a favor y lo sigue arrastrando. No lo hace mal. Lo que hace mal es no gestionar o no advertir de que debería tomar algunas medidas tendientes a evitar la acumulación de esos saldos a favor. Y esto es lo que uno le recomienda al empresario PYME. Es decir, porque esto sí tiene que ver con una gestión financiera propiamente dicha, a pesar de que es algo derivado de las cuestiones fiscales. Las provincias hace tiempo que se han avivado esta cuestión y han conseguido avanzar mucho en el cobro anticipado. ¿Por qué? Porque pusieron mecanismos muy limitados, muy acotados desde el punto de vista de cómo evitar la acumulación de saldos a favor. Y, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene este régimen que se hace en un trámite online, pero exige tener un saldo a favor importante, que es 2 veces el impuesto determinado el promedio de los últimos 6 meses. Hay que acreditar la existencia de saldos a favor permanentes y además, como si fuera poco, cuando uno va a pedir esta reducción o atenuación en las alícuotas de retención, suelen pedirnos papeles de trabajo. Es decir, nos las hacen recontradifícil. ¿Ya estamos? Bueno, desde el punto de vista de la devolución, conclusión, por más que hay un régimen, olvídense, es muy, muy acotado. Y después, por último, tenemos el tema de ARBA, en donde pasa algo bastante parecido. La recomendación es exactamente la misma, los regímenes son agresivos y los mecanismos para evitar la acumulación de esto también son aún un poco más espesos que los que exige la Ciudad de Buenos Aires, lo cual no significa que uno no recomiende hacer una gestión sobre esto. Creo que estamos. Gracias, Miguel. Hola, hola, ¿se me escucha? Bueno, la idea, no sé si me están escuchando, ahí sí. Bueno, quisiéramos abrir ahora preguntas, el que tenga alguna duda de lo que han expuesto Gabriel y Miguel, o alguna otra que ustedes tengan, la escuchamos, la compartimos, como ven, o como quisimos expresar, tener un control, tener una buena administración de temas tributarios, ayuda a proteger el capital de trabajo, porque todo termina afectando el capital de trabajo, ya sea por acumulación de saldos a favor, ya sea por no aprovechamiento de ciertas ventajas, y eso era lo que le queremos transmitir. Dígame si hay alguna pregunta que quieran hacer. Yo quisiera hacer un par nomás. Gabriel, con el tema de la factura de crédito electrónica, que es una herramienta novedosa, que tiene muy poca vida en el mercado, recién está arrancando. ¿Hay alguna manera de
si alguna pyme no quiere que esté ir al mercado, para decir de alguna manera, de salir de ese régimen? A ver, hoy el régimen es como los demás regímenes, digamos, como lo que decía Miguel, como lo que vemos todos los días de retenciones, de percepciones, es un régimen pensado justamente para tratar de que no salgas. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue decir, todos estos sectores, ¿sí? Las empresas grandes están obligadas a recibir la factura de crédito electrónica. Y todas estas empresas están obligadas a emitir la factura de crédito electrónica. Hasta ahí parecería que no hay salida. Ahora, si la gran empresa, ¿sí?, paga esa factura antes de los 30 días, la factura no fue aceptada. Si no fue aceptada, no entró en el régimen de factura electrónica, no entró en la caja de valores, ergo terminó saliendo. Primer tema. Segundo tema, digamos, que todavía no está resuelto, es el tema de cómo va a funcionar la caja de valores a los fines de descontar las facturas. ¿Por qué? Imaginemos una empresa de cualquier actividad, ¿sí?, mediana o chica, que le hace una factura a una empresa grande y que por cuestiones de calidad, por cuestiones de control, por cuestiones de cantidad, ¿sí?, le rechazan la factura o le dicen, me tenés que hacer una nota de crédito. Si esa nota de crédito está dentro del mes, se va a poder netear de la factura de crédito electrónica y se va a negociar en la caja de valores por el valor neto entre la factura y la nota de crédito. Ahora, ¿qué pasa cuando la nota de crédito que va a emitir esa pyme la emite después de vencido el mes o después de que la gran empresa aceptó la factura de crédito? Bueno, todas estas pequeñas situaciones no están definidas, no están contempladas ni en la ley de factura de crédito, ni están contempladas en lo que es la resolución que habla de factura de crédito de la AFIP. Como esto sigue habiendo, digamos, muchas más cosas que están sin solucionarse y que teóricamente se van a ir solucionando a medida que corra el tiempo. Pero en el medio están las empresas emitiendo la factura de crédito y las grandes empresas recibiendo la factura de crédito, con lo cual está bastante complicado el tema. Ok, muy claro, Gabriel. Y a Miguel, una pregunta de mi parte, por lo menos. Hablaste de los planes de facilidades de pago. El tema que siempre sobrevuela y al que quizás se hay más dudas es el tema de las caducidades, cuándo o qué sucede o cómo se disparan. ¿Podés explayar un poquito en ese punto? Bueno, los planes hoy en día tienen la ventaja de que son todos por débito automático, con lo cual en la medida que haya fondos no hay que acordarse de pagar la cuota, digamos, porque se debita de manera automática. El plan está preparado para que tenga un primer vencimiento y un segundo vencimiento, hasta ahí va todo normal. Ahora, si uno incumple, depende del régimen. El régimen nuevo tiene una condición de caducidad de 3 cuotas, ¿sí?, y 90 días de plazo. Si llega a ocurrir eso, el plan se cae y se retrotrae toda la deuda, con lo cual el efecto ya no solo es financiero, sino que es económico, porque cuando uno entra a estos regímenes con tasas menores a las tasas que cobra regularmente la AFIP, entonces nos encontramos, Guillermo, con que la deuda original ya es mucho más alta. Los pagos a cuenta que se van a computar son los que se hayan hecho hasta el momento de la caducidad y, por supuesto, el monto total a pagar va a ser mucho mayor. Y después hay una condición de caducidad última, que si yo no pagué una de las cuotas y han pasado 60 o 90 días, según el régimen, también se cae el plan. A pesar de que parece imposible, nosotros tuvimos un cliente al que por olvido, por supuesto no nuestro, sino del gerente financiero, cajoneó una de las cuotas, se cayó un plan de 60 cuotas habiendo pagado 59. El lío que se armó y la plata que hubo que pagar es enorme porque esa cuota última tenía
el capital y los intereses de la cuota, más los intereses, más la sobretasa de las 59 cuotas anteriores. Así que este es un tema que si entran en estos planes, las recomendaciones sean sumamente cuidadosos con el cumplimiento y pongan en el procedimiento 1, 2 o 3 controles para asegurarse de que el plan está funcionando de manera correcta. Hoy por hoy el sistema AFIP ayuda mucho porque por supuesto dispara alertas, dispara comunicaciones, pero de cualquier modo siempre es la responsabilidad del contribuyente el pago y el cumplimiento del plan. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, bueno, le agradecemos que hayan venido, que como saben tenemos un competidor de fuste acá. Sí, adelante. La pregunta para Miguel, tiene que ver con los certificados de atenuación de Encaba. Yo tengo el caso de un cliente que vende bebidas y está inscrito como contribuyente local en Provincia de Buenos Aires, pero va a retirar el producto en capital. Entonces la compañía que le vende esos productos le percibe ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires y él no está inscripto. Con lo cual ahí debería inscribirse en Cava, o sea, entrar al convenio, inscribirse en Cava, para poder absorber muy poco de esas percepciones que se le van acumulando y después terminar pidiendo un certificado de atenuación. Bueno, ahí tenés la solución teórica o la solución práctica. La solución teórica o la jurídica, más bien, es evaluar si efectivamente el contribuyente está mal inscripto como local en Provincia de Buenos Aires y corresponde que se inscriba también en Ciudad de Buenos Aires. Ese es el punto número 1. Si solo está inscripto en Provincia de Buenos Aires y está bien inscripto en Provincia de Buenos Aires, está mal que le perciban. En la práctica, evitar esa percepción le va a resultar difícil, pero debería hacer todos los trámites tendientes a evitarlo. Si en cambio está mal inscripto, por supuesto que lo que tiene que hacer es regularizar. ¿Por qué? Porque además no solo tiene el problema de la percepción, sino que tiene el problema del eventual riesgo de que la Ciudad de Buenos Aires le detecte la situación y lo inscriba, no solo por esas operaciones, sino por todas. El tema es que este contribuyente en capital, la única actividad que ejerce es ir a retirar producto y volverse a su predio en Provincia de Buenos Aires. Si no tiene gastos, no. Si él paga el flete, probablemente sí. Por eso debe inscribirse. Si él paga el flete, va a tener que, en este y en la mayoría de las situaciones de convenio, la recomendación es cumplir el convenio a rajatabla, porque en definitiva es pagarle a cada uno lo que le corresponde, porque si no uno le paga de más a uno y de menos a otro, y el régimen que hay en el protocolo adicional, tengo entendido que nunca funcionó bien, que es que las provincias compensen entre sí. Generalmente las provincias compensan entre sí, intimándole al contribuyente y diciéndole lo que te sobró, anda a pedírselo que te lo devuelvan. En realidad el consenso no funcionó ni bien ni mal, no funcionó nunca. Funcionó. Así que paga 2 veces siempre cuando... Pagar 2 veces, así que es un riesgo importante. Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado y bueno, gracias y si no tienen más nada ninguna otra duda que consultar, hemos terminado acá. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Gabriel Hermidas, socio partner de Auren, Miguel Lavista, contador público socio del estudio Lavista Casal, y Guillermo Chiabra, del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. A todos ustedes, muchas gracias y buenas tardes.